Saben, el tema del día de hoy es un tema que muchas veces hemos leído, pero hoy que Dios tiene una revelación para ti. Una higuera llena de hojas, pero sin frutos. Marcos 11, del 12 a 14. Si es lento para escribir, no lo escriba, por favor, preste atención al tema, porque luego usted lo va a ver también por video y ahí lo puede escribir lentamente, más tranquilo. Preste atención al mensaje, por favor. Marcos 11, del 12 al 14, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué dice la Biblia? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, mira lo que dice la Biblia, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron los discípulos. Tomen asiento, por favor. La Biblia bien claro dice al comienzo de este versículo: al día siguiente. Quiere decir que al día siguiente de la entrada triunfal a Jerusalén, al día siguiente dice que tenía hambre y ve una higuera desde lejos que tenía muchas hojas. La Biblia recalca bien que no era tiempo de higos, pero esta higuera tenía hojas mientras que todas las demás estaban secas. Entonces Jesús dijo: muy bien, hay hojas, definitivamente hay frutos. La higuera era un árbol muy común en Israel, y también la Biblia nos enseña que simboliza a la nación de Israel. Una nación muy especial para Dios, una nación muy amada por Dios, una nación muy cuidada por Dios, en el cual lo único que Dios quería en su pueblo es que produzca frutos. En Proverbios 27, 18, y frutos de arrepentimiento, ¿verdad? De amor y de misericordia. En Proverbios 27, 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Pero saben, hermanos, lastimosamente en esa higuera solo se encontraban hojas. No había ningún fruto. Era una higuera que tenía apariencia de tener fruto. Pareciera que tuviera fruto, pero no tenía fruto. Tenía hojas, mientras que las demás no tenían nada. Esta higuera tenía muy buena apariencia, lejos, pero al acercarse a ella no tenía que ofrecer nada para el Señor. Y esta higuera representa exactamente el estado espiritual de Israel. Su religión era llena de apariencia, su religión era llena de ritos, su religión era llena de costumbres. Pero cuando el Señor de la higuera viene a buscarle el fruto, no encuentra absolutamente nada. Porque en vez que se convierte en un templo de amor, se convierte en cueva de ladrones. Una iglesia que no tiene fe, una iglesia que no tiene amor, una iglesia que no tiene misericordia. En Isaías 29, 13 la Biblia dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta higuera estéril verdaderamente representaba la condición espiritual de la nación de Israel en los tiempos del Señor. Y usted ha leído hace un momento Marcos 7, 6, cuando Jesús mismo dice: respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerden que el pueblo de Israel era solamente apariencias, era una religión vacía. Por eso, hermanos, Jesús llora por esa falsa religiosidad. No les permitió reconocer un tiempo de visitación. No se dieron cuenta por su religiosidad que era Jesús el Salvador. Por eso que Jesús lloró. Lucas 19, del 41 al 44, usted puede leer. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que nuestro Padre Celestial viene a buscar en nosotros frutos. No cuánto tiempo sirves en la iglesia, no cuánto tiempo hagas tal cosa. Lo que tu Padre te va a pedir son frutos. ¿Saben? ¿Y qué significa, pastor, en la vida cristiana eso, tener hojas y no tener frutos? ¿Qué tiene significado para mí eso de ver bastantes hojas y no tener fruto? Significa vivir una vida solamente de religiosidad, sin un verdadero arrepentimiento. Y esto, márcate bien. Hoy usted tiene que salir de aquí conociendo el significado de arrepentimiento, para que usted pueda dar buenos frutos. ¿Saben qué significa hojas sin frutos? Es aquellos cristianos que viven una vida de religiosidad sin un verdadero arrepentimiento ni cambio en su vida. Hay cristianos que vienen a la iglesia pero no muestran ni un poquito de cambio en sus vidas. Hay un versículo muy conocido en Génesis 3, del 6 al 7. Usted lo ha leído muchas veces, pero dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de ¿qué cosa? ¿Está entendiendo? Por eso les hablaba hace un momento del arrepentimiento. La higuera les sirvió para tapar su vergüenza. La higuera, las hojas de la higuera sirven para las apariencias. Así como Adán y Eva cubrieron con hojas de higuera para tapar su pecado, para tapar lo que le producía vergüenza, también muchos cristianos viven una vida de religiosidad, pero sin un verdadero cambio, sin un verdadero arrepentimiento, solamente aparentando delante de las personas que su vida está bien. Aparentan delante de los demás: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermano. ¿Qué tal? Sí, todo bien, gracias a Dios, estamos de victoria en victoria. Pero ¿cómo estás en casa? ¿Cómo estás en tu soledad? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás en tu trabajo? Es todo lo contrario. Son personas que cantan y adoran en la iglesia, pero en otros lugares son diferentes.
Son personas que en la iglesia son legalistas y comienzan a jugar. Bueno, ¿cómo la hermana puede ser así? ¿Cómo la otra hermana puede ser así? ¿Cómo la hermana no hace esto? Ay, yo si tuviera. Pero en su vida personal tienen pecados ocultos iguales o peores que aquella persona que señalan. Son personas que aparentan delante de las personas una falsa santidad y una falsa espiritualidad, pero su corazón está lleno de odio, su corazón está lleno de orgullo, su corazón está lleno de envidia, su corazón está lleno de amargura, su corazón está lleno de murmuración y de muchas otras maldades más. Pero por fuera aparentamos con las hojas de higuera. ¿Has visto cuántas hojas de higuera tiene? Uy, mira ese hermano cómo predica. Uy, tremendo. Es que lo está mirando de lejos. Acércate un poquito más, conócelo un poquito más y te darás cuenta de sus verdaderos frutos. De lejos pareciera que tuviera frutos, pero cuando te acercas a él te das cuenta que no hay nada. Solo son hojas, solo son apariencias. Muchas veces nuestra vida cristiana está solamente de apariencias. En la actualidad muchas personas viven de apariencias, queriendo mostrar un estilo de vida que no va de acuerdo a su realidad. Quieren aparentar ser personas que tienen mucho dinero, quieren tener la apariencia de familias que están unidas. ¿No han visto cuántas personas se toman fotos de toda su familia, no? Por el Facebook, cualquiera diría, wow, mira cómo a cada rato sube fotos de su familia. Pero cuando tú te acercas a ellos, te das cuenta que son puras hojas. Tantas parejas que aparentan amarse mucho, que aparentan ser un matrimonio ejemplar, pero son puras hojas. Lastimosamente también hay personas y familias que aparentan ser muy buenos cristianos, que aparentan ser muy espirituales, pero no lo ves en la oración de madrugada, no lo ves en los ayunos, no lo ves en las vigilias, pero tienen bastantes hojas. La Biblia dice bien clara, viendo de lejos esta higuera que tenía hojas, todas las personas que no nos conocen o que nos conocen de lejos pueden pensar que nuestra vida espiritual es excelente. Han visto a veces cuando personas venían, ¿no?, a veces a visitarnos, es que decía, esta iglesia es muy unida, ¿no? Oye, si supiera que ayer me peleé con mi hermano, no sabe, es que te está mirando de lejos. No está contigo todos los días. Todas las personas que nos conocen de lejos pueden pensar que nuestra vida espiritual es tremenda, que nuestra familia de Cristo es el centro, que nuestra familia está llena de amor y de comprensión, ya que tenemos mucho tiempo de ser cristianos, ya que tenemos muchos años sirviendo en la iglesia. Wow, esta hermana debe ser tremenda, porque mira cuánto tiempo está aquí, porque somos servidores de un ministerio mucho tiempo. Pero el Señor no nos conoce de lejos. Él conoce nuestra realidad. El problema es que estas personas son personas que actúan dentro de la iglesia, pero no comprenden que no podemos engañar al Señor. Posiblemente puedas engañar a tu pastor, que es más pacificador, es más tranquilo, posiblemente le puedes engañar, pero hay algo que no puedes engañar al Señor. ¿Saben? Esas personas que tienen hojas y no frutos son aquellas personas que sirven en la obra del Señor, pero no aman al Señor de la obra. En Juan 21, del 15 al 17, la Biblia dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás,
¿me amas más que a estos? Así dice la Biblia, hermanos. ¿Me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué cosa? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21 del 15 al 17. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Juan 21, 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí viene algo de parte del Señor, algo muy importante que usted tiene que entender. Muchas veces servimos en la obra, en la obra del Señor, pero no amamos al Señor de la obra. Jesús que le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú amas a las ovejas? Así le dijo Pedro. Pedro, ¿tú me amas a mí? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor no le preguntó a Pedro si amaba a las ovejas o si amaba a los corderos. Preguntó si lo amaba a Él. Pues así tiene que ser nuestra vida como cristianos. Así tiene que ser nuestra vida ministerial. Debemos amar primeramente a Dios. Pero lastimosamente muchos cristianos dan servicio solo de hojas. Pues no tienen amor para el Señor. Pero sí les gusta cantar, sí les gusta predicar, sí les gusta tocar, sí les gusta salir y les gusta hacer tal actividad. Pero no aman al Señor. Por eso sus servicios no producen frutos. El Señor quiere que cada uno de nosotros que sirvamos en la obra tenemos que tener algo muy claro en nuestras vidas. Estar lleno de actividades eclesiásticas no es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Puedes servir en diferentes áreas, pero eso no significa que estás lleno del Espíritu. Y si no estamos llenos del Espíritu, no podemos dar frutos. Por más que te esfuerces, por más que hagas miles de cosas, no puedes dar frutos. Es necesario que volvamos a amar al Señor. Que cuando haga algo para el Señor, lo haga ¿con qué cosa? Con amor. Hermana, ayúdame a cargar esto. Lo haga ¿con qué cosa? Con amor. Papito lindo, esto lo hago para ti, Señor. Cuando usted cante, cuando usted predique, cuando usted le toque hacer tal cosa, limpiar, papito lindo, eso es para ti. ¿Saben? Que trabajemos en la obra de Dios con amor, pero que nuestro ministerio no se convierta en un ídolo, que haga que nuestro corazón se aparte del Señor de la obra. No tengo tiempo para orar porque tengo que hacer esto y esto y esto, no tengo tiempo para leer. No tiene que ser así. No permitamos que tantas actividades ministeriales nos alejen de la comunión con Dios. El Señor prefiere un corazón como el de María que el de Marta. Y usted lo ha leído en Lucas 10, del 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Saben? Ni la raíz, ni las hojas, ni el tronco son tan importantes
como los frutos. La raíz y el tronco muestran estabilidad. Así como muchos cristianos pueden decir formar parte de la iglesia por muchos años, estoy sirviendo aquí en este ministerio por muchos años, tienen mucho conocimiento porque yo me he preparado acá, yo he estudiado esto, he estudiado el otro. Claro, tienes buena raíz, buen tronco. Tengo muchos años de servicio, ya voy como 15 años tocando, 15 años cantando, 15 años predicando. Pero lastimosamente han olvidado que los frutos no vienen por cuánto tiempo llevamos congregándonos, sino los frutos vienen por la relación personal que tengo con Dios. En aquella higuera el Señor no llegó a ver cómo estaba la raíz. Dijo, wow, qué bonito están las hojas. Voy a ver cómo está la raíz. Voy a ver cómo está el tronco. Ay, ¿cuántas hojas tiene? Voy a contar las hojas. Los cristianos no se conocen ni por su raíz, ni por su tronco, ni por sus hojas. Un verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Mateo 7, del 20 a 21. Así que por sus frutos los... ¿Está entendiendo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Saben? Aquellas personas de hojas son personas que no comprenden que no se puede dar frutos si caminamos lejos de Dios. Bien claro dice en Juan 15, del 5 al 6, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Podemos decir que somos cristianos, pero la palabra de Dios es clara. No se es cristiano por lo que decimos, sino por los frutos que damos. Y nuestro Señor Jesucristo, bien claro, nos habla en su palabra. Para dar frutos es necesario permanecer en Él. No podemos estar separados de Él, tenemos que permanecer en Él. El Señor busca solamente una cosa en nuestra vida. Lo único que busca el Señor en nosotros son frutos. En esta higuera el Señor buscaba higos. En nuestra vida, ¿qué fruto necesita encontrar, pastor? ¿Qué fruto quiere el Señor de mí? Él busca frutos de arrepentimiento. Como está en Mateo 3:8, usted luego lo puede leer. ¿Qué significa arrepentimiento, pastor? Dejar de hacer lo malo. Ya no vivir como antes. Si antes era orgulloso, ya no soy así. Dios me ha cambiado, me ha hecho nueva criatura. Si antes era mentiroso, ya no soy mentiroso. Si antes era tal, ya no soy así. Dios me cambió. Dios busca en nosotros frutos de arrepentimiento. ¿Qué frutos busca en nosotros? Frutos de justicia. Como dice en Filipenses 1, del 10 al 11, usted luego lo puede leer. ¿Qué es justicia, pastor? Significa hacer siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Y como sabrán, en nosotros el Señor busca frutos del Espíritu. Como está en Gálatas 5, 22 al 23.
Y esos frutos del Espíritu se reflejan cuando tenemos una relación con el Señor. Cuando usted no tiene una relación con el Señor, no va a demostrar ningún fruto del Espíritu. La salvación viene por fe, pero los frutos de nuestra vida se producen únicamente por la perseverancia. En Lucas 8:15 la Biblia dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto. ¿Y qué hacen? Retienen la palabra oída y dan frutos. ¿Con qué cosa? ¿Saben? No dar frutos tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida. Si tú no das frutos, va a traer consecuencias. A la higuera, el Señor la maldijo. No tener frutos para el Señor trajo una dura consecuencia para esa higuera. Es decir, que el Señor no es indiferente a nuestra falta de frutos. Si tú estás viniendo a la iglesia, tú vienes aquí a la iglesia y no das frutos, tarde o temprano va a traer consecuencias. En Lucas 13, del 6 al 8, habla acerca de la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, así dice la palabra, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Saben, si no da frutos, tarde o temprano va a traer consecuencias. Jesús, como hace un momento te hablé, vio una higuera llena de hojas, tenía hambre y fue a buscar frutos en esta higuera que tenía una apariencia de tener frutos en ella, pero esta higuera solo tenía hojas. Pero la cosa es que las hojas y los frutos tienen relación. Si la higuera tenía hojas, tenía que tener frutos. Si este hermano está sirviendo años en la iglesia, se supone que debería ser, ¿qué cosa? Más maduro. Se supone que debería ser más, buscar más del Señor. Se supone que debería ser diferente, pero no. Aunque sean pequeños frutos hubiera tenido, pero no los tenía. Era una higuera con apariencia de tener frutos, pero no las tenía. Pero esa higuera sin frutos perfectamente muestra nuestra vida como cristianos, nuestro servicio al Señor. Él está buscando en nosotros algo agradable a Él, algo útil para su servicio. Dios está buscando en nuestras vidas frutos. Somos apariencias para el hombre, somos hojas, pero lo que Dios busca en nuestra vida no lo encuentra. Y tenemos que saber que el cristianismo no se trata de lo exterior, sino ¿qué cosa? Lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior. Y eso más tarde va a fructificar. Y es tiempo de dar frutos. ¿Por qué es tiempo de dar frutos? Porque ya Jesús hizo todo por nosotros y a nosotros solo nos queda dar frutos. Isaías 5 del 1 al 7, la Biblia dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas,
y expediase que diese uvas. Y dio uvas, ¿qué cosa? Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora en mi viña y mi viña, entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puedo hacer si yo he hecho absolutamente todo en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y serán consumidas. Aportillaré su cerca y serán holladas. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Jehová, plantas deliciosas suyas, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Estaba estudiando acerca de las uvas silvestres y acerca de las uvas para poder explicar esta parte del tema. La vid produce uvas, hasta ahí todo claro, y con él se producen vinos de muy buena calidad. Por el contrario, las uvas salvajes o las uvas silvestres poseen unas hojas muy ásperas, y esas uvas silvestres son muy pequeñas y de sabor amargo. Mira qué palabra impactante nos da el Señor. Dice, ¿qué más podía hacer en mi viña? Si yo les he cuidado, les he regado, les he dado lo mejor, ¿qué más puedo yo hacer en mi viña? Estaba en una ladera fértil, dice la Biblia. La había limpiado y había sacado todas las piedras. Las había sembrado con vides escogidas, con las mejores calidad de semillas la había sembrado. ¿Qué más puedo hacer? Había en ella una torre que las protegía. Y a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que hizo por su viña, dio frutos agrios, frutos amargos, frutas silvestres. Esta viña representa al pueblo de Dios. En nuestra vida como hijo de Dios se pregunta lo mismo: ¿cómo no podemos fructificar? ¿Qué más el Señor puede hacer por nosotros? Nos puso en una ladera fértil. Cuando habla de una ladera fértil, quiere decir, nos puso en su iglesia. Dice que limpió y despedregó. Cuando habla de limpiar, habla acerca de la sangre de Cristo y su perdón. Nos puso, dice, la semilla la más escogida. Quiere decir que esa palabra fue exactamente donde tenía que estar, en nuestro corazón. Hizo una torre, quiere decir que su presencia está siempre con nosotros. Y Dios ya hizo todo eso por nosotros. Nos da una iglesia, nos ha limpiado con su sangre, nos ha perdonado, la palabra está en nuestro corazón, su presencia está con nosotros. Dios ya hizo todo eso para que nosotros solamente demos frutos. Él nos ha dado lo mejor. Pero ¿saben? Tenemos iglesia, tenemos una Biblia, tenemos medios para poder buscar a Dios, medios para poder servirles. Y lo único que el Señor nos pide es que demos frutos. Pastor, ¿qué frutos tenemos que dar? Como hace un momento te hablé, el primer fruto es fruto de arrepentimiento. En Lucas 3, del 7 al 8, la Biblia dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tememos a Abraham por padre, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lo que Jesús está diciendo, lo único, arrepiéntense. ¿Cuál es el fruto que les quiero pedir? Que se arrepientan y no estén pensando en su mente: bueno, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos dice que nos arrepintamos? ¿Saben? Al arrepentimiento viene la palabra griega metanoia, que significa cambiar o cambio en la forma de pensar. Cambio en la forma de pensar. Y que como yo cambio en la forma de pensar, se demuestra en mi exterior. Como ya no pienso mal de la hermana, se demuestra en mi exterior. Ahora que yo amo a mi hermana, yo amo a mi hermano, porque ya el Señor me hizo cambiar esa forma de pensar. Los frutos producidos por el arrepentimiento son los cambios en nuestra vida. ¿Cómo hay frutos de arrepentimiento? Cuando en nuestra vida hay cambios. Si yo sigo viviendo como siempre, orgulloso, mentiroso, etcétera, quiere decir que no hay frutos de arrepentimiento. Los frutos producidos por el arrepentimiento son los cambios en nuestras vidas. No puedo decir que estoy arrepentido y que Dios vive en mi corazón si ese arrepentimiento no produce frutos. Dios ha hecho que tengamos un cambio en nuestras vidas. ¿Cuándo vamos a esperar para que los frutos de arrepentimiento se demuestren en nuestras vidas? Por eso bien claro dice la Biblia: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está acercándose. Lo único que les pide el Señor es que tengan frutos de arrepentimiento, que ya no sean como eran antes. Mira lo que dice la Biblia. El segundo fruto que te pide el Señor es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miran estos frutos que el Señor me muestra. Eso es lo que el Señor está buscando en mí. Fruto de amor. ¿Para qué fruto de amor, pastor? Para que ames a Dios y también ames a tus prójimos. ¿Para qué fruto de gozo? Para que te goces en medio de la prueba. Por eso que te viene una prueba, para que en ese momento des fruto de gozo. Ya entendí por qué me vienen los problemas. Porque el Señor quiere que en medio de los problemas yo me goce. En medio de esa circunstancia el Señor quiere que yo me goce. Lleno de paz. El fruto de paz. Para que dependamos completamente de Dios y no nos desesperemos. El fruto de paciencia. Para que esperemos solamente en Él. Fruto de benignidad y de bondad, para que tú y yo no nos dañemos. Frutos de fe, para que Dios pueda hacer maravillas a través de nosotros. Frutos de mansedumbre, para que tú y yo no perdamos el control. Como te dije en un momento, a un cristiano le puedes gritar, pero él te va a dar fruto de mansedumbre. Va a ser un pacificador. Frutos de templanza, para actuar con moderación, para ser cautelosos, para no actuar con emoción. Pastor, yo me comprometo que a partir de 2023 no voy a faltar nunca. Actúa con moderación. Voy a comprometerme, esforzarme, pastor, a no fallar al Señor este año. Voy a hacer todo lo posible.
todo lo que esté en mis manos para no fallarle al Señor. Pero a veces nos dejamos mover por la emoción y no por el fruto de templanza. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para poder dar esos frutos? En Juan 15, del 4 al 5, dice la Biblia: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que tener algo bien claro de parte de Dios. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Yo solo no puedo dar frutos, necesito de Dios. Yo no puedo dar frutos por mí mismo, necesito de Dios. Un pámpano separado de la vid no produce nada. Cuando me separo de Dios y de la iglesia y de mi servicio, quedo neutro. No pasa nada en mi vida. Es que te separaste de lo que Dios te llamó, te separaste de lo que Dios te eligió, te separaste y comenzaste tú queriendo, no, yo voy a hacer mis cosas por mi propia cuenta y van a ver. Es que no es leído Juan 15 del 4 al 5, permanece en el Señor. Separado de Dios no podemos producir nada. Necesito estar unido a Cristo, no cerca de Cristo. Sino pegado a Él, para que su poder fluya en mi vida. Tengo que saber que solo puedo dar frutos que Dios espera si estoy unido a Cristo. Si no estoy fructificando, si no hay paz, si no hay amor, si no hay cambios en mi vida, revisa tu distancia con Dios. Revisa cuál es tu distancia con Dios. Si tienes una relación personal, ¿hace cuándo fue la última vez que oraste a solas con Dios? ¿Hace cuándo fue la última vez que te desgarraste a solas con Dios? Que adoraste a solas con Dios. Si no das frutos, revisa tu distancia con Dios. Quiero que comprendan en esta noche que separados de Dios nada se puede hacer. Por eso es importante revisar nuestra distancia con Dios. Si el Señor viene a nuestra vida, ¿qué encontrará en nosotros, amados hermanos? ¿Solamente hojas o encontrará frutos agradables para Él? ¿Qué es lo que va a encontrar en mi vida? ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento o aún sigue viendo en nuestro corazón ese enojo, esa amargura? Es que, pastor, él me hizo daño, a mí también me hicieron daño y eso no quiere decir que voy a odiar a la persona o voy a maldecir a la persona. Y Jesús habló acerca de amar a tus enemigos. Qué fácil es amar a tus amigos, pero Dios te dice, ama a tus enemigos. Da frutos de amor, da frutos de paciencia, da frutos de gozo. Cuando venga tu problema, gózate. Es que, pastor, este problema es así, pero tu Dios es más grande que cualquier problema.